Bienvenidos a Poder Informativo. Soy Citlali Pérez Flores y junto a este gran equipo de producción estamos listos para presentarles la información más destacada del Poder Judicial de la Federación. Antes de comenzar, saludamos a Nidia Díaz, quien nos acompaña en la interpretación de lengua de señas mexicana. Hoy es jueves 27 de abril de 2023. Comenzamos. La prescripción de delitos sexuales contra infantes comienza a correr a partir de que la víctima cumpla 18 años, determinó la primera sala. Procede la suspensión del cargo de funcionarios sujetos a proceso administrativo, resolvió la segunda sala. El Tribunal Electoral declaró válidos los cambios a los estatutos del PRI que amplían el mandato de Alejandro Moreno. Sancionarán hasta con 9 años de prisión a los llamados montadeudas. En su sesión de este miércoles, la primera sala de la Corte fijó los parámetros para juzgar delitos sexuales contra infantes y adolescentes, así como casos que involucran a personas trans. Mario López con la información. La primera sala de la Corte resolvió dos asuntos fundamentales para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Primero, definió por primera vez cómo debe entenderse el concepto de delitos sexuales en contra de personas de ese sector de la población. Estableció que el término delitos sexuales debe entenderse desde una concepción amplia de la violencia sexual, de forma que abarque todas aquellas conductas que, por su naturaleza sexual, afecten la libertad, autonomía y sano desarrollo de niñas, niñas y adolescentes. También determinó que en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la prescripción para perseguir esos delitos debe iniciar una vez que las víctimas cumplan 18 años. En el segundo asunto, la primera sala determinó que las autoridades judiciales están obligadas a juzgar con perspectiva de género y enfoque de interseccionalidad y respetar la identidad de género de las personas trans que participan en procedimientos penales. Lo anterior, de acuerdo con los estándares internacionales y con el protocolo para juzgar con perspectiva de orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales, emitido por la propia Suprema Corte. Esta resolución es el primer estándar constitucional para que quienes imparten justicia protejan la identidad de género de las personas trans, incluidas las adolescencias, en los procesos penales en los que participen. Poder Informativo, Mario López Peña. La primera sala también determinó que el requisito de contar con resolución definitiva de autoridad competente previsto en la Ley de Impuestos sobre la Renta para poder deducir créditos superiores a 30,000 unidades de inversión ante la imposibilidad práctica de cobro es razonable. Además, la medida no se aplica de manera retroactiva, por lo que no afecta situaciones previas. La sala explicó que este requisito adicional para poder deducir créditos que la empresa no podrá recuperar busca demostrar que en realidad se agotaron todas las posibilidades para realizar el cobro y que se contribuya con el fisco de acuerdo con la capacidad de cada persona moral. Al resolver un amparo promovido por un particular, la sala determinó que la norma respeta los principios de seguridad jurídica y proporcionalidad tributaria, al permitir que las empresas deduzcan solo los créditos que verdaderamente les sea imposible recuperar. Y la segunda sala de la Corte determinó qué tipo de medida cautelar es procedente en un procedimiento administrativo. La segunda sala de la Corte determinó que la suspensión temporal de una persona servidora pública como medida cautelar en un procedimiento administrativo protege el interés de la sociedad para garantizar una debida función pública, circunstancia que además, dijo, permite que el presunto responsable conserve su calidad de inocente. Al resolver un amparo en revisión, la sala detalló que la suspensión temporal en el cargo busca que el procedimiento de responsabilidad administrativa se realice protegiendo los intereses públicos de legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia. Esto con la finalidad de prevenir que se continúe con el daño a la administración pública.
De acuerdo con la sala, aunque hay otras medidas cautelares en las normas, no tienen por objeto facilitar una investigación adecuada y eficaz. Por ello, determinar que el servidor público siga en el cargo podría afectar la investigación en detrimento tanto del interés público como del propio servidor público. Explicó que la ley dispone expresamente que la suspensión no prejuzgará ni será indicio de la responsabilidad que se imputa, y es por eso que la persona servidora pública sujeta a un procedimiento administrativo conserva su calidad de inocente hasta que exista una resolución definitiva que acredite su responsabilidad. De esa forma, en caso de que no se acredite, se le restituirá en el goce de sus derechos. Poder Informativo, Mario López Peña. Y en los últimos 3 años, el Instituto Federal de Defensoría Pública logró que 177 personas en prisión obtuvieran el beneficio de liberación gracias a la ley de amnistía. A la fecha ha presentado 741 solicitudes más ante la Comisión de Amnistía, de las cuales 140 corresponden a mujeres privadas de la libertad y 601 a hombres. Fue en abril de 2020 cuando se publicó el decreto por el que se expidió dicha legislación, que contempla otorgar la libertad a personas imputadas o ya sentenciadas, siempre que no sean reincidentes y no hayan cometido delitos contra la vida o la integridad corporal, secuestro o cuando se hayan utilizado armas de fuego. Entre los delitos que perdona la ley de amnistía están el aborto consentido, delitos contra la salud, delitos cometidos por integrantes de pueblos indígenas a quienes no se haya garantizado el debido proceso, robo simple y sin violencia y el delito de sedición. Y en su sesión de este miércoles, el Tribunal Electoral resolvió un asunto relacionado con la modificación de los estatutos del PRI. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que son constitucionales y legales las modificaciones que realizó el Partido Revolucionario Institucional a sus estatutos y que permiten, entre otras cosas, la prórroga de la presidencia de Alejandro Moreno y de la Secretaría General del PRI hasta el año 2024. El proyecto lo presentó el magistrado José Luis Vargas Valdés, quien propuso revocar la resolución del Instituto Nacional Electoral en la que declaró la invalidez de dichas modificaciones realizadas durante el Consejo Político Nacional del PRI, que se llevó a cabo el 19 de diciembre de 2022. El INE realizó un análisis indebido para verificar el cumplimiento del procedimiento estatutario porque sin fundamento alguno estableció exigencias no previstas en la normatividad interna, con lo que excedió su ámbito de atribuciones. Me permito concluir que debe revocarse la resolución del Instituto Nacional Electoral, que son constitucionales las reformas que realizó el partido por cuanto a la posible prórroga de su dirigencia. 4 de los magistrados apoyaron el proyecto al determinar que el PRI sí cumplió con su normatividad interna, ya que no era necesario llevar a cabo una motivación reforzada para modificar sus estatutos como lo exigió el INE y que además el partido ejerció su libre autodeterminación y autoorganización. El procedimiento seguido por el partido para modificar sus documentos básicos sí está sustentado en un caso debidamente justificado y se armoniza con la pertinencia de ajustar su vida interna a las necesidades actuales derivados de la inminente aprobación del Plan B. 2 de los magistrados votaron en contra del proyecto. Difiero en que se cumpla el supuesto del artículo 16 de los estatutos relacionado al caso debidamente justificado. En mi opinión, el Consejo Político no cumplió con sus propios estatutos. Así, al realizar el análisis en plenitud de jurisdicción, con 5 votos a favor y 2 en contra, la Sala Superior del Tribunal Electoral declaró constitucional la prórroga de Alejandro Moreno en la dirigencia del PRI y ordenó al INE pronunciarse sobre la constitucionalidad de las demás modificaciones, incluidas las relacionadas con la paridad y acciones afirmativas. Poder Informativo, Juan Carlos González. Y en más temas, el modelo de conciliación en el nuevo sistema de justicia laboral abre la posibilidad de que las partes lleguen a un acuerdo sin necesidad de ir a juicio, destacaron especialistas en la Escuela Federal de Formación Judicial. Para que la reforma en materia de justicia laboral opere adecuadamente,
es imprescindible volver a los principios de los ejes rectores que le dieron forma, demandó José Antonio Morales Yáñez, integrante de la Escuela Federal de Formación Judicial. Al participar en el seminario permanente sobre el derecho al trabajo y reforma laboral que organiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación, advirtió que de no hacerlo, habrá consecuencias negativas en sus resultados. Que estamos inmersos en derecho social. Estamos inmersos en derecho del trabajo. Y el derecho del trabajo como disciplina jurídica reviste de principios fundamentales, de modelos sociológicos, de metodologías únicas, particulares, que no se ven en otras ramas y áreas del derecho. Por lo tanto, es importante que tú te pongas este lente para que podamos nosotros observar estos ejes rectores de la reforma en materia de justicia. Subrayó que el nuevo modelo de conciliación de la reforma es un mecanismo innovador de solución de controversias que abre puertas para que tanto trabajadores como patrones alcancen la justicia laboral. El experto de la Escuela de Formación Judicial aclaró que la reforma de justicia laboral no es una moda ni un capricho partidista. Que en ocasiones ciertas personas se cuelgan sacos que no les corresponden, ¿no? Y llegan diciendo, ay, la reforma laboral se la debemos a tal. No. Esto es un ejercicio verdaderamente de creatividad, de imaginación, pero además de sucesos, hechos de notoria importancia en nuestro país que generaron interés por reformarla. Poder Informativo, Óscar González. Momento de una pausa, pero antes las condiciones del clima. Volvemos. Al regresar, el 58% de los infantes en México no tiene acceso a servicios de salud. De la mañana con 13 minutos, que no se le haga tarde. Gracias por continuar en Poder Informativo. Al presentar el Índice de los Derechos de la Niñez 2022, se advirtió la precaria situación de desigualdad en que se encuentra la infancia en nuestro país. La infancia en México vive con mayor agudeza la pobreza, la vulnerabilidad y la desprotección. De acuerdo con el coautor del Índice de los Derechos de la Niñez 2022, el país es un espacio inapropiado donde niñas y niños no tienen garantizados sus derechos. No necesito decir que 7 de cada 10 niños, 8 de cada 10 niños en poblaciones indígenas viven en pobreza. O simplemente decir que más de 5 de cada 10 viven en pobreza en todos los estratos sociales, 40 millones de niños. Pues si hablamos del indicador de pobreza y lo vemos en general, pues los niños y las niñas son los que más reciben el impacto de esto. Y seguimos sin entender por qué, finalmente, por muy buenas políticas generales que pudiera haber para hacer cobertura para la pobreza, si no focalizamos en niños, pues no vamos a disminuir la pobreza en ese rubro de edad. Durante la presentación de la obra en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, reiteraron el impacto de la pandemia, principalmente en la salud mental de las infancias. Precarización, cuestiones de salud mental, soledades, los impactos tanto de la pandemia como de los esquemas del neoliberalismo económico, que básicamente no tiene más que la conciencia de la desigualdad, ¿no? Van a dejarnos y nos dejarán una herencia muy importante a todos, pero no va a ser a todos por igual. Agregaron la gravedad de la violencia al interior de los hogares y en las escuelas, que es consecuencia de patrones tradicionales de conducta heredados y repetidos. Poder Informativo, Laura Murillo. Y de acuerdo con indicadores en materia de salud, el gobierno solo destina el 0.7% del presupuesto para atender las necesidades de salud de la infancia.
58% de niñas y niños en México no tienen acceso a la salud. Tan solo del 2018 al 2020, la cifra aumentó 77%. Durante la presentación del sistema de indicadores de primera infancia en México, especialistas alertaron que esta ha sido una etapa poco atendida, pues solo 0.7% del Producto Interno Bruto se destina al gasto público de este sector de la población, porcentaje mucho menor que el de otros países de América Latina como Perú, Honduras y Costa Rica. De acuerdo con el doctor Héctor Hernández Bringas, en el 2022 se registró un incremento alarmante de la mortalidad infantil, pues la tasa de mortalidad fue de 33 por cada 100,000 nacidos vivos, debido en gran parte a la saturación de los servicios de salud por la pandemia de COVID-19, que provocó una reconversión hospitalaria, más la desaparición de programas de gobierno en el sector salud, con el cambio de administración. La infancia es más vulnerable a los problemas de acceso a la salud y una adecuada alimentación, agravados por la pobreza y la pobreza extrema. Poder Informativo, Lilian Moreno. Y por unanimidad, diputados aprobaron reformas a la Ley de Instituciones de Crédito para sancionar hasta con 9 años de cárcel el delito conocido como montadeudas, que se refiere a utilizar información privada de usuarios de servicios financieros para solicitar créditos o préstamos a su nombre sin autorización del cuentahabiente. Para evitar este delito, la reforma prohíbe a las instituciones de crédito solicitar acceso a información privada como contactos, fotografías y video contenidos en medios digitales como teléfonos celulares, tabletas o computadoras de los clientes a quienes otorguen algún servicio u operación financiera, excepto aquella indispensable para prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y a pesar de los avances registrados en materia de paridad, prevalece la marginación y discriminación de la mujer en diversos ámbitos. Pese al momento histórico por el que atraviesa el país en materia de equidad de género, las mujeres siguen siendo discriminadas de espacios estratégicos de toma de decisiones, acusaron activistas, senadoras y periodistas. Y a las mujeres nos han relegado a las tareas de cuidado como siempre. Derechos humanos, mujeres. Deporte, mujeres. Grupos vulnerables, mujeres. Siempre, como si no pudiéramos hablar de asuntos constitucionales, de seguridad y de presupuesto. Al participar en el foro Retos y Desafíos de las Mujeres Mexicanas, afirmaron que incluso en instituciones como el Congreso priorizan más la imagen que el trabajo por iniciativas de ley que se consideran polémicas, como el transfeminicidio. También hay temas que yo presento y los personalizan. Yo que dicen, no, mejor hay que esperarnos lo de transfeminicidio porque no vaya a haber polémica, como no teniendo esta relación, dividiendo lo profesional y pasándolo a su interés personal de no verse envueltos en algo que les pueda dañar. La representante de la Fiscalía de la Ciudad de México señaló que el feminicidio sigue siendo una de las consecuencias graves de la discriminación. Personas que consideran que somos de su propiedad, que somos objetos. No es que presentando nosotras, estando insertas en un ciclo de violencia, nos guste vivir violencia, porque aparte de todo eso nos responsabilizan, nos culpabilizan, dicen que nosotras elegimos estar así, vivir así, a quién amar. Y en otros temas, el Pleno del Senado cuenta con facultades para designar a los 3 comisionados del INAI, incluso sin el dictamen correspondiente, aseguró el senador Germán Martínez. Ello permitirá poner fin a la parálisis en la que se encuentra el INAI ante la falta de quórum para sesiones, toda vez que solo cuenta con 4 de sus 7 integrantes, como consecuencia del veto que impuso el presidente de la República a los 2 consejeros que ya habían sido designados. En que un acto del Pleno del Senado de la República puede más que un amparo. Ese es el punto. Segundo, hay un derecho humano que proteger, que es el derecho humano al acceso a la información pública de todos los ciudadanos mexicanos. Desde el 12 de abril pasado, la Junta de Coordinación Política se encuentra en desacato al no cumplir con la sentencia que le ordenó presentar al Pleno una nueva propuesta para la designación de los comisionados faltantes del INAI.
Las y los periodistas de México, América Latina y el Caribe siguen siendo víctimas de intimidación y espionaje por parte de autoridades y grupos criminales que se han convertido en prácticas comunes para intentar frenar su cobertura, principalmente en temas de seguridad, lamentó la Sociedad Interamericana de Prensa. Al presentar su informe semestral, indicó que en México se han reportado llamadas intimidatorias, persecuciones, disparos y quema de bienes de comunicadores, entre los que destaca el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leiva, que si bien el gobierno federal condenó, también sugirió que pudo haberse tratado de un autoatentado para desprestigiar al gobierno. Agregó que México se consolida como el país sin guerra más peligroso para la prensa, al concentrar el 20% de los asesinatos de periodistas en el mundo, con 20 fallecimientos. Un juez de control federal en el Estado de México concedió la duplicidad del término constitucional para definir la situación legal de 4 de los implicados en la estafa de Segalmex, quienes son acusados de los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Los imputados se mantienen en prisión preventiva oficiosa. Por representar un acto de estigmatización y una restricción a sus derechos civiles por su condición de salud, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación a 10 estados para que eliminen las disposiciones que impiden a personas con alguna enfermedad incurable contraer matrimonio. La Cámara de Diputados aprobó el decreto que extingue a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario. La Secretaría de Hacienda será la responsable de llevar a cabo el proceso de extinción en un plazo de 180 días. La Secretaría de Salud de la capital del país dio a conocer que en los últimos 4 años se han realizado 55.377 procedimientos de interrupción legal del embarazo, mientras que en el primer trimestre del año se efectuaron 3.764. El servicio es gratuito para toda mujer o persona gestante que lo solicite. Es momento de una pausa, pero no se vaya porque tenemos más noticias aquí en Poder Informativo. Más adelante, confirman acusaciones de violación y difamación en contra del expresidente Donald Trump. De la mañana con 24 minutos, estamos de vuelta con la información del mundo. La comunidad internacional celebró la conversación que mantuvieron los mandatarios de Ucrania y China, Volodymyr Zelensky y Xi Jinping, que ambos calificaron como significativa. Estados Unidos y la Unión Europea señalaron que con ello los canales de comunicación están abiertos para encontrar una salida al conflicto con Rusia. Este último, por su parte, advirtió que Ucrania intenta socavar las iniciativas de paz que China ya había presentado al Kremlin en marzo pasado. En el campo de batalla, autoridades militares estadounidenses señalan que Ucrania ya cuenta con todo el armamento que necesita para su contraofensiva a Rusia, pues se han entregado el 98% de los vehículos de combate, además de que prometieron cubrir todas las necesidades. Ucrania y Rusia realizaron un nuevo intercambio de prisioneros, 40 efectivos rusos y 44 soldados ucranianos que presuntamente fueron torturados. La escritora estadounidense Jean Carroll compareció en el juicio contra el expresidente Donald Trump en Nueva York, en el que reafirmó su acusación de difamación y violación tras interponer una denuncia por abuso sexual presuntamente perpetrado hace más de 25 años. El exmandatario negó las acusaciones y aseguró que la escritora solo buscaba fama gratuita para promocionar su más reciente libro, lo que motivó la denuncia por difamación. El juez del caso ordenó a la defensa de Trump notificar si el exmandatario también testificará en el juicio. Y de regreso a México, autoridades aseguraron que la nueva ley de economía circular de la capital del país busca promover la cultura del reciclaje en todas las actividades. Incorporar al gremio de personas pepenadoras de la Ciudad de México a esquemas de empleo formal es uno de los objetivos con visión de justicia social que contempla la nueva Ley de Economía Circular de la Ciudad de México, en vigor desde el 1 de marzo de este año.
afirmó el secretario de Desarrollo Económico Capitalino Fatlala Akabani. De tal manera que tenga validez jurídica, ¿sí?, y empresarial la actividad económica que realizan. Hay zonas importantes de la Ciudad de México que se dedican exclusivamente al acopio de desechos comerciales, industriales, etcétera. En el marco de un foro organizado por la Coparmex de la Ciudad de México, legisladores señalaron que el propósito de dicha norma es que todos los negocios y empresas en la capital usen materiales 100% reciclados, aprovechar al máximo los recursos y que al final de su vida útil el reciclaje les genere también una fuente de recursos y con ello disminuir costos de producción. Promover la adopción de hábitos de consumo responsable. Incentivar acciones de producción sostenible a través del rediseño, reducción, reuso, reparación, restauración, remanufactura, readaptación, reciclaje y recuperación. Subrayaron el gran potencial de dicha norma, la primera ley en la materia en el país, pues la Ciudad de México genera todos los días en promedio 15,000 toneladas de residuos, lo que equivale a un 14.2% del total nacional. Poder Informativo, Lorena Sánchez Cabrera. La ministra de Comercio Internacional de Canadá, Mary Eng, expresó al gobierno mexicano sus preocupaciones por las reformas en materia de industria minera, que pueden afectar la inversión canadiense en el sector y la competitividad de América del Norte y las cadenas de suministro de la región. El Servicio de Administración Tributaria detectó esquemas fraudulentos que simulan ser planes de pensiones para evadir el pago de contribuciones por la nómina de trabajadores. Consiste en entregar dinero a trabajadores en activo para simular que se trata de pagos por concepto de jubilaciones, pensiones u otras formas de retiro. De acuerdo con una encuesta en México, 6 de cada 10 trabajadores destina entre 20 y 50% de su salario al pago de deudas, mientras que solo 9.6% no tiene deudas y 85% dijo tener algún tipo de estrés por su situación financiera. Y conforme se acerca el Día del Niño, empresarios confiaron en que se registre una importante derrama económica. Este fin de semana largo que las familias celebrarán el Día del Niño, los regalos más buscados son los juguetes, de los que se esperan ventas hasta por $300 millones a nivel nacional, de acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete. Un ramo que genera más de 28,000 empleos en nuestro país y ahora apuesta por las exportaciones, gracias a la inversión extranjera, como la de $600 millones por parte de la marca Lego en Monterrey. Y ya Lego no es una fábrica de esas que estamos acostumbrados a ver de 20, 30, 100 mil metros. Es una ciudad. Yo pienso que ya yo le pondría que es la ciudad del juguete y básicamente hoy todos los Legos que se consumen en Estados Unidos, Canadá, se hacen en México. Otra opción para celebrar este día en familia es el cine, cuya exhibición está regresando a los niveles prepandemia, gracias a exitosos filmes como el de Super Mario Bros., que se convirtió en la quinta película más vista en la historia de nuestro país, con más de 17 millones de boletos vendidos. Y es que México es el segundo mercado más importante, después de Estados Unidos, para los filmes infantiles y familiares, además de que están profundamente ligados a los juguetes. Entonces estamos correlacionados. Siempre que ves el estreno de una película vas a encontrar juguetes y sí decía Miguel Ángel respecto al tiempo de vida, que luego se vuelven como los juguetes de moda, pero hay algunos pues, que tienen una permanencia impresionante. Poder Informativo, Jesús Daza. Lo invitamos a seguir a través de la señal del canal de televisión del Poder Judicial Federal la sesión del Pleno de la Suprema Corte. En esta ocasión analizará 3 acciones de inconstitucionalidad. La primera de ellas fue presentada por el partido local de Jalisco, Hagamos, y en ella pide invalidar la reforma que aumenta el financiamiento público a los partidos políticos nacionales con registro local. En una segunda acción se pide invalidar las reformas a 2 artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Yucatán que regula el retiro forzado de las y los magistrados y de las y los consejeros de la Judicatura local al cumplir 30 años de servicio. Y en una acción más se pide invalidar diversos artículos de la Ley de Archivos de Nayarit.
Antes de despedirnos, les recuerdo que a partir del próximo 2 de mayo, los espacios informativos del canal de televisión del Poder Judicial de la Federación tendrán nuevo horario. A las 14 horas le presentaremos Poder Informativo al Momento. A las 19:30 horas le tendremos un avance de las noticias más importantes del día. Y a las 20:30 el noticiero nocturno con su repetición a las 0 horas. Concluimos la emisión. Soy Citlali Pérez, lo espero mañana en punto de las 9 horas con más información.